Buen día, Lolita. Hola, buenos días. ¿Qué haces, Lolita? Mándame. ¿Qué haces? Que se oye mucho ruido. Es la... Se oye medio chistoso, Lolita. Voy para... Hasta con eco. Buenos días, Hola. ¿cómo está, doctor? Bien. Qué bueno. Nada más esperando a ver qué pasa. Todo va a salir bien, va a ver. ¿Y su niño está con usted? No, no, se quedó con su abuelita desde el lunes, cuando me enteré de la doctora Ramos que la mejor era positiva. Ay, pues sí. Y, que ya lo extraño un montón, pero él dice que todo está muy bien, que no me preocupe. Ay, válgame Dios. Sí, estoy bien, Y uno, gracias, te quiero. Adiós. y uno pensando que nos extraña. Ujú. Yo pensé que iba a sufrir más. Ajá. ¿Cómo ves? Ay, Pero bien. qué bueno, Eh, qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a esperar que sea uno más. Las preguntas que mandó el doctor Lascano están, bueno, como las que siempre nos hace. Como las que siempre hacen, ¿no? Y yo Sí, no yo creo pensé que que vayamos a... ¿Mande? le dije, sí, le dije a Lolita que a lo mejor ni terminaba ella. Así Mandó es. como unas 10 y son como más Mandó como 13. tipos comentarios Eran y no, 13. Son ajá, 13 preguntas. y, y no son como con lo relacionado a lo de ayer. Pues si lo piensan bien, después sí resulta de lo relacionado. Nada más es cuestión de analizarlo. Ya lo estuve viendo y dije, ¿Hiciste lo de los cuadritos de ayer, Lolita? sí, para las preguntas. También las contesté, Ah, pero las contesté en Word. Ya no pude hacerlas en presentación porque, como si la respuesta está larga, bueno, dije, no, o sea, me va a quedar todo. Mejor cada quien quede su opinión. ujú. Sí, claro. Arturito.
George. Hola, doctor. Hola, hola. Felipe, no te veo. Alma, no te veo. Ni Andrea, ni Aleida. Qué barbaridad. Hola. Hola, hola. Fatso. Hola, buenos días, doctor. Hola, hola. ¿Ya cuántos estamos? Falta el doctor Lescano. Y José Juan me dijo que sí va a estar. Tan, tan, tan. Ahí llegó el doctor. Buenos días, doctor. Los tres. Buen día. Hola, doc. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien, doc? Ah, qué bueno. Hey, Espero que les... siga así, ¿verdad? Pues sí, yo también. Ya Sí, se verá. Ya se sí, verá. sí. A ver qué tal. De todos modos, está chavo. Gracias. Gracias, gracias. Ah, bueno, Chavo, nada más. vamos a ver. Faltan varios, ¿verdad? ¿No se habrán confundido porque todos los viernes la clase regularmente es a las 9 de la mañana? Bueno, claramente decía 8:30, pero que se hayan confundido. Está Lolita y Felipe. Sí. Sí, doc. Ya voy a mandarle los datos a José Juan para Ajá. ya Pablo también y se incorpore. Fátima. Presente. Fátima, ahí está Fátima, pero Pablo. Ah, también ya lo vi. Está bien. Daniela y Neftali, ¿verdad? Están Neftali, saliendo de guardia ahorita apenas, doc. Ok. Kenia y Alma. Sí, aquí estamos. Ah, ahí está Alma. Roger y Citlali. Roger está en la UMF, doctor. No se Ah, puede conectar, pero Citlali bueno. no sé si está ahí.
Lástima, mal. Andrea y Aleida. Aquí Sí, estoy doctor, yo. aquí ando. Ahorita, Y ahorita. Andrea, Aquí estoy. ¿dónde? Ah, ya te vi. Leslie, ya la vi. Y Adriana. Todavía no se conecta, Adriana. Ah, ahí está Carlos. Y falta Jorge. Aquí. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Lupita. Todavía no. Ah, caray. Y Carlos. Y así, no está. Mary todavía no. Lupita No, ya se conectó, pero no contesta. Pongan ok. su camarita nada más para hacerles presente, muchachos. Entonces, Citlali Sí, y ya Roger voy, son los no que puedo no. abrir mi compu. Bien, entonces, Carlos Chávez, le toca, y Jorge. Tienen ahí las preguntas, ¿no? Doctor, los preparé, perdón que le interrumpa, preparé las preguntas a modo de presentación. ¿Qué? ¿Qué pasó ahorita? Preparé las preguntas a modo de presentación. Pregunta por diapositiva. Ah, ¿tú las traes? Sí, yo ¿Las las que te traigo. mandé ayer? Sí, Ah, perfecto. Si quieres, súbelas para... Ay, la Lolita quiere muchos puntos en esa rúbrica. era Ajá. para hacer así. No me permitiste que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas, por favor. Bueno, mientras voy a leer la primera pregunta para que contesten Carlos y Jorge. Si usted fuera citado como geriatra para el equipo que redacte el DSM-5, ¿qué recomendaría? Pues también tomar en cuenta los deterioros cognitivos, porque ahí es a lo mejor donde muchas veces los trastornos depresivos pues están asociados a estas enfermedades de deterioros cognitivos y no se hace la diferenciación clara o no se le da no entra como parte de los criterios o diferenciación del estado depresivo. Ok, es la primera recomendación que harías en cuanto al deterioro cognitivo. Uh-huh. Está bien. Bueno, ¿alguna otra más? Yo agregaría ahí donde vienen en los criterios, poner un apartado ahí de la sintomatología habitual en el adulto mayor, porque pues en el libro, en el DSM-5 no viene, aunque en la guía de práctica mexicana hay claro que lo agrega y dice tomar en cuenta la presentación de depresión en el adulto mayor y nos pone ahí los síntomas que son la irritabilidad, la agitación, ansiedad, preocupación, quejas somáticas, deterioro cognitivo y la disminución en la capacidad de iniciativa y resolución de problemas, abuso de sustancias, aislamiento social, o sea, elementos que hay que considerar en el adulto mayor, así como un apartado. Porque finalmente la tristeza a veces puede no estar presente en el adulto mayor y viene como uno de los dos criterios principales en el DSM-5. Puede estar cambiado por cualquiera de estos. Ok. Bueno. ¿Está bien? Ajá. ¿Alguien quiere comentar otra cosa? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿No? No. Todos están en la misma idea que Carlos y Jorge. Está bien. Bueno. La Doctor. siguiente pregunta, ajá, ya no sé si ya subieron la presentación, ¿no, verdad? El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces no me permite subir nada. Qué ingratitud. Ok, voy a leer entonces la siguiente. Esa le toca a Kenia y Alma. ¿Está bien?
Su compañero de grado le pide ayuda para realizar un trabajo de investigación acerca del tratamiento de la depresión en mayores de 70 años. Ya está, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah, No, él que ya le comenta- activé la función para compartir pantalla. Listo, muchas gracias. ¿Sigo leyendo? Ah, ya Sí. está. A ver, entonces, su compañero de grado le pide ayuda para realizar un trabajo de investigación acerca del tratamiento de la depresión en mayores de 70 años. Él le comenta que va a utilizar la escala de Hamilton para el diagnóstico. ¿Usted qué le comenta? Esa escala no fue diseñada para, bueno, es para un diagnóstico que ya se tiene de depresión mayor, no es para diagnosticar precisamente ahorita, sino que ya tiene tiempo, entonces no se puede usar. Sí, más que nada sería para personas que ya tienen un diagnóstico de depresión previo, porque pues va a medir la gravedad de los síntomas y valorar si hay algún cambio, pero si se quiere realizar un diagnóstico de primera vez, entonces esta no sería la adecuada. La idea. Ok, bueno, es cierto, es cierto. Ahora, tanto para Carlos como para Jorge, como para Alma y para Kenia, hay que pensar en cuál es la razón por la que tú, además de esa, por la que no usarías o le recomendarías que mejor utilizara el GDS. Alma. ¿Cómo? ¿Cómo? No le... A ver, lista. ¿Cuál sería la razón, otra de las razones, si quieres, por las que tú le recomendarías a tu compañero que utilizara una escala distinta? Por ejemplo, el GDS. Es que también el GDS es especial para el adulto mayor y Hamilton es muy general. Ok, bueno, ahora sería la siguiente pregunta para que les pueda dar su punto. A ver, coménteme, Alma y Kenia, ¿qué diferencia existe, qué diferencia notan entre la escala GDS y la escala de Hamilton? Y está relacionado también eso, Jorge y Carlos, con el DSM-5. José Juan está hablando, pero no tiene micrófono. A ver, ¿ya la vieron? Eso no. Sí. Bueno, les voy a comentar. De cualquier manera voy a poner. Les voy a comentar la mitad. La escala de la GDS, si se fijan en relación con la escala de Hamilton, los síntomas somáticos no están presentes en una y otra. Síntomas somáticos como estreñimiento, sudoración, taquicardia, en fin. ¿Por qué motivo? Porque puede estar presente, por ejemplo, inclusive el insomnio, puede estar presente fenómenos vegetativos, como consecuencia de algunas otras enfermedades que tienen una alta prevalencia en los mayores. Toma en cuenta la ansiedad también, ¿no? Claro, y entonces los síntomas somáticos que tiene Hamilton, entonces le quitan un poco, le restan sensibilidad y especificidad a esa escala en relación a los mayores de 70. Ajá, si se fijan ustedes en la escala que utilizan, seguramente es la que más utilizan, ¿no? La de 15. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense bien en la diferencia entre una y otra. Igualmente vean esa misma diferencia con la escala de Sung, que se usa mucho para los jóvenes. De hecho, a veces la usamos para explorar, además de la escala de fatiga del cuidador de Sarit, buscamos la escala de Sung para ver qué tan deprimido está un cuidador joven.
¿Sí? Ok. Pero vean, bueno, esa es la diferencia. Vamos a la 3. Algunos autores usan el término melancolía como sinónimo de distimia. ¿Qué le parece? Esta, bueno, a la que preparó el tema, Lolita y Felipe. O sea, ¿cuál es la diferencia? Sí, porque tú puedes hablar, decir, no, este paciente, lo que pasa es que es un paciente que siempre está melancólico. Entonces yo te preguntaría, bueno, ¿eso me estás diciendo que es un paciente que tiene depresión crónica, tiene distimia o tiene melancolía? ¿Es lo mismo? Es que, por ejemplo, la melancolía puede ser un tipo, bueno, el trastorno depresivo mayor tiene como subtipos el melancólico, entonces puede ser una personalidad melancólica de tipo melancólico sin necesariamente tratarse de un trastorno distímico, que es un trastorno ya crónico que tiene por lo menos 2 años de evolución. Entonces, para mí no sería lo mismo usar melancolía que distimia. Claro que Sí. melancolía también habla de ánimo decaído, ánimo bajo, tristeza. Igual, además en el trastorno distímico, sí hay ánimo bajo y deprimido la mayor parte del tiempo, pero también hay otros síntomas que no son melancólicos. Por lo Sí, que yo yo no creo que usaría como que la melancolía puede referirse a un rasgo de la personalidad del paciente y obviamente la distimia pues es un trastorno del estado afectivo. Yo creo que no tiene como mucho, o sea, no tendría por qué relacionarse o usarse como términos similares. Ok, en Europa usan mucho, los españoles usan mucho el término melancolía para referirse inclusive a pacientes con distimia. Sin embargo, tienes razón, Felipe. Nosotros usamos más melancolía como un trastorno, bueno, más bien, no un trastorno, sino un tipo de personalidad melancólica. Ajá, Sí. o como tú dices, Lolita, esa diferenciación que hace en una depresión melancólica. Ajá. Melancolía a veces es sinónimo de tristeza, ¿no? Ustedes pueden, por ejemplo, hacer un ejercicio rápido de los que conocen de sus compañeros y pueden identificar quién es el melancólico del grupo, ¿no? O las melancólicas, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Bueno, pues ahí nos quedamos, no digan. Muy bien, está bien. Sí, Va. Ok. La siguiente. ¿Qué diferencia se encuentra entre el diagnóstico de depresión menor y distimia? A ver, esta le toca... Lupita y Carlos no han llegado, ¿verdad? Ah, ya llegó Lupe. Bien. Te toca esa. Pues, ¿Qué diferencia se encuentra entre el diagnóstico de depresión menor y distimia? pues que en la depresión menor puede afectar las actividades de la vida diaria. A ver, te voy a dar una guía. Te voy a dar una guía. Está muy fácil. Está muy fácil. Quizá no esté en relación a los síntomas. el tiempo, por ejemplo. ¿Quién dijo? Yo, Lolita. Espérame. Ah, Lolita. Entonces sopló Lolita, entonces va para abajo el punto. No, pero nada más dije tiempo, no mencioné más. Sopló. Solo dije tiempo, no dije más. No dije las características. Le sopló a Lupe. A ver, Lupe, contesta, ya te soplaron, entonces, a ver. La distimia es algo más, más crónico. Sí, a ver, ¿cuánto tiempo? Ya que te dijeron tiempo, ¿cuánto tiempo? Me parece que 2 años para hacer el diagnóstico. Ok, bueno, en relación con una, y para que te dé el punto completo me vas a decir otra. ¿De depresión menor? De distimia y depresión mayor. ¿De depresión mayor? Ajá. Ese era de
híjole, de semanas. Podría ser. Ajá. Ok. Bueno, está bien, Lolita. A ver, ¿quieres contestar? Está bien. Sí, A ver. sí estoy de acuerdo en lo que dijo Lupita, que las diferencias, nada más que la depresión menor, la sintomatología puede ser en menor cantidad, como su nombre lo dice, que la distimia. En la distimia puede haber la misma sintomatología que hay en un trastorno depresivo mayor durante 2 años, y en la depresión menor, pues los síntomas se van a presentar en un tiempo menor a 2 años, y los síntomas van a ser menores y van a ser menos incapacitantes también. Ajá, la incapacidad de las actividades. Ok, me parece bien. Está bien, Lupita, con tu ayudadita, ¿eh? Lolita, no soples. Pero gracias. Bueno, después, las 5, hable un poco acerca de la prevalencia de la depresión menor en adultos mayores de 60 años. A ver, esa, Neftalí no ha llegado, ¿verdad? Daniela. No, apenas estaba saliendo de guardia. Bueno, entonces pues, le tocaría a Fátima y a Pablo. Sobre la depresión que era mayor. A ver, 5, esta pregunta 5, la tienes ahí en la imagen, ¿no? Pero era de Hable un depresión poco mayor, ¿no? acerca de la prevalencia de la depresión menor en adultos mayores de 60 años. Pero es depresión mayor, ¿no, doctor? No, depresión menor. Pues de la menor, bueno, no sé como tal el porcentaje de la menor, pero Ok, yo vi bien, que algunas, Lolita. A ver, Lolita, ahí estás. Mándeme. Sí. A ver, contesta. Bueno, no hay tantas estadísticas recientes sobre eso. Se empezó a hablar de depresión menor y prevalencia en el año 2000. Decía que se asociaba en el año 2000 3.5 de prevalencia anual. Después, posteriormente, para el año 2002, esta prevalencia fue incrementando del 2% al 5%. Y actualmente se encuentra que puede haber una prevalencia que oscila entre 4.5 y 10.9%. pero ese es para la mayor, para depresión Bien. mayor. No, Mira. también fue para menor. Ok, te voy a comentar. Sí hay estudios acerca de la depresión menor, porque tiene una prevalencia alta. Y justamente la depresión menor puede evolucionar hacia otras formas de depresión más, pues más duraderas, o más graves, ya sea la depresión mayor o tratar francamente de una distimia. La prevalencia, hay estudios de prevalencia de depresión menor, sobre todo en Europa, en mayores de 60 años, que va del 4 al 6%. Lo que pasa es que a veces no se identifica como tal, ya sea, como tú bien dijiste, por el tiempo de evolución y por la cantidad de síntomas que presenta, que no son los síntomas tan floridos, por ejemplo, como una depresión mayor, o no es una franca distimia, que ahorita vamos a explorar lo que tú habías comentado de la sintomatología. ¿Ya? La depresión menor también le han llamado depresión subclínica, o a veces también le llaman depresión subsindrómica. ¿Sí? Es una enfermedad que sí vale la pena tener en cuenta y pensar que ese paciente pudiera estar teniendo un episodio de depresión menor. Los síntomas de la depresión menor se parecen mucho a la distimia y algunos inclusive a la depresión mayor. ¿Sí? Pueden ser también síntomas desde el punto de vista emocional, neurocognitivo, neurovegetativo, en fin, ¿verdad? O sea, sí existe como tal eso de depresión menor. En el DSM-5 viene a veces como otro trastorno depresivo específico, así bien. Ajá. Bien, entonces, bueno, pues se quedan sin punto. Bien. Bueno, ya les dije la que sigue, cómo clasificaría. Ya vi que no leyeron mucho acerca de la depresión menor, ¿verdad? No, ¿verdad? Bien. Bueno,
¿Quién puede comentar acerca de la comorbilidad en caso de depresión mayor, distimia y depresión menor? Que esa la contesta Andrea y Aleida. ¿Cuál es la pregunta? A ver, la 8. La 8. Esperen. ¿Qué puede comentar? Ahí la tienes, ¿no? Ya la puso Lolita. La pregunta, no, pregunta 6. No, es la 8, dijo usted. Es la 8. Pues no sé si que lo que busque es lo que usted comentó hace rato, que puede iniciar como una depresión menor, o sea que... No, fíjate bien, fíjate en la pregunta. ¿Qué puede comentar acerca de las comorbilidades en caso de depresión mayor, distimia y depresión menor? Como de enfermedades cardiovasculares, dice usted. Claro. Pues sí tiene... Comenta algo acerca de las comorbilidades y la presencia de distimia, de depresión mayor y de depresión menor. Pues es como, ya ve que hay un tipo de depresión vascular que tiene, pues de hecho mal pronóstico porque es de muy poca respuesta al tratamiento. O también está la depresión que se presenta después de no me acuerdo en qué artículo leímos, después de un evento vascular cerebral obviamente porque hay cambios a nivel cerebral y va a haber menor productividad de neurotransmisores y todas esas cosas, pues obviamente sí puede presentarse como una depresión posterior al evento. No sé. Bien, ahí tú estás comentando la presencia de una enfermedad no depresiva que está originando un episodio de depresión. Ajá. Bien, bueno, hay otras eventualidades en donde la depresión va junto o se acompaña de otro tipo de enfermedades. Y hay otras enfermedades que, por ejemplo, el tratamiento que le estás dando a determinado paciente para determinada enfermedad, por el uso de los fármacos, puede causar depresión. Sí, pues la lista que puso... ¿Ya me vas entendiendo? Lolita. Me vas Pues, entendiendo. Entonces, para explicar las comorbilidades asociadas a depresión, puedes decir que los episodios, fíjate bien, los episodios de depresión menor a veces están relacionados con la presencia de enfermedad aguda o la presencia de alguna enfermedad. Si tú curas esa enfermedad que está causando el episodio depresivo, también puede mejorar el episodio depresivo. Por eso se le llama depresión menor. Ahí sí van asociados, van muy asociados. En cambio, un padecimiento como la depresión mayor y la distimia, esa se relaciona directamente con la presencia de enfermedad cardiovascular y muerte. O sea, sí está relacionada con la mortalidad, tanto la presencia de distimia como depresión mayor, y sí está relacionada con el aumento en la prevalencia de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, en fin. Por eso es importante, digamos, el tratamiento y el diagnóstico de la distimia y de la depresión mayor. No, en los episodios de depresión mayor son mucho más graves, ¿no? Pero un paciente con distimia es una enfermedad crónica que puede llevar 2 años, en fin. Entonces, la distimia por sí misma se asocia a episodios, por ejemplo, de complicaciones cardiovasculares. Bien, ¿quién me quiere dar un ejemplo de un paciente que tenga depresión menor y que acuda con ustedes porque tiene algún trastorno del humor? O sea, tiene tristeza, tiene anedonia, y no tiene no tiene ideación suicida, no tiene otros datos muy, muy graves, no tiene un episodio de depresión mayor, pero su familiar le dice, no, desde hace 1 o 2 semanas el paciente no quiere convivir, está triste, en fin. Ustedes, un ejemplo de una enfermedad que pudiera estar causando eso. ¿El hipotiroidismo? Por ejemplo, sí, enfermedad tiroidea. Entonces,
eso es un episodio de depresión menor, perdón, asociado a enfermedad tiroidea. ¿Qué pasa si resuelves o tratas la enfermedad tiroidea? Pues pueden remitir los síntomas. Puede Ya remitir podría los después- síntomas. ¿Sí? Ajá. Algunos psiquiatras usan de cualquier manera tratamiento antidepresivo en esos pacientes. Sin embargo, si es un episodio de depresión mayor, entonces dura muy poco tiempo. Entonces ni siquiera requiere tratamiento antidepresivo. Sí, de hecho se recomienda primero tratar, como en este caso, la causa metabólica y ya después de eso evaluar si el paciente o no persiste con los síntomas y ya iniciar el tratamiento antidepresivo. Ok, muy bien, Andrea. Muy bien, Andrea. Dame, ya que estás ahí mismo, ya que te aventaste al ruedo, entonces, muy bien. Dame otro ejemplo. ¿Qué otra cosa Relacionado podría ser? con enfermedades y depresión menor. Pues es que también, por ejemplo, ya lo vimos en los síntomas de Parkinson, podrían empezar también. Ahí digo, se asocia, pero igual puede ser como síntomas prodrómicos del Parkinson y no tanto como un síntoma depresivo. Bueno, ese ejemplo estuvo más o menos. Otro ejemplo más contundente. En pacientes con infecciones como VIH. Ándale, delirium, por ejemplo. Que lo confundan con un episodio de depresión menor. También hipovitaminosis, ¿no? También Ok, podría- sí, sí. Aunque, bueno, eso pudiera condicionarte más tiempo, entonces quizá ella se manifieste como distimia por el tiempo de evolución. Pero está bien, ¿no? Está bien. O sea, efectos secundarios de los fármacos. ¿Eh? Está bien, te voy a poner. Ok. Y sobre todo por lo espontánea. ¿Eh? Ahora, bien, ahora las 7. ¿Cuál es la diferencia entre el diagnóstico de distimia? Ya sé que ya vimos la 8, pero me regreso. ¿Cuál es la diferencia entre el diagnóstico de distimia, depresión mayor y duelo normal? Esa le toca otra vez a Kenia y Alma. ¿Dónde está Alma? Alma, ya la vi. También con el tiempo en que se presenten los síntomas, porque por ejemplo en un duelo normal, los síntomas no tendrían por qué. Ok, lo primero es el tiempo. Vas bien, vas bien. ¿Qué otra? Y pues también con la sintomatología, en los trastornos depresivos puede haber ideación suicida y según lo que yo estuve leyendo en un duelo normal, suele la persona pasar por su duelo, sin embargo no pierde autoestima o no hay ideación suicida. Bueno, vas bien, síguele. Y con la interferencia sobre las actividades que realiza una persona, por ejemplo, en la depresión puede haber interferencia para que la persona haga sus actividades de manera cotidiana y en cambio en el duelo normal no suele interferir de una manera tan incapacitante. Ok. Sí, vas bien. Otra más y ya. ¿Y qué más? Y la gravedad, supongo. Exactamente. Sí. Bueno, ok. ¿Alguno de ustedes quiere ser espontáneo y comentar algo en relación a esto? Yo agregaría una cosa más con el duelo. Bueno, también hay temporalidad en cuanto al duelo patológico, ¿no? Si se prolonga más de 12 meses en el adulto, que se considera patológico, y también la conciencia de la enfermedad. Se supone que en el duelo normal, pues hay conciencia de que es por ese estresor, que es la muerte del familiar. Pero cuando hay depresión, a veces no hay conciencia de que es algo patológico, ¿no?
A veces el paciente no se da cuenta, pero en el duelo normal sí se da cuenta el paciente. Ok, bien, bien. La mitad, bien. Ok. Bueno. Bien, a ver, la 9. Esto está fácil. Esa, déjame ver. Lolita, no le toca. Leslie y Adriana les toca esta, la 9. ¿Qué estudio solicita para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con síndrome depresivo mayor, menor y distimia? Yo estoy viendo Leslie. Adriana, ¿dónde está? Adriana, ya la vi. Ya la vi. ¿Quién contesta? Leslie, venga. Pues se solicitaría como protocolo para depresión, pues estudios generales, biometría, perfil tiroideo, niveles de vitamina B12, pruebas de función hepática. También pues ya se solicitaría estudios de imagen, una tomografía de cráneo. Bueno, Adriana, ¿por qué no solicitas, en lugar de la tomografía, solicitarías una resonancia en un paciente que va contigo porque tiene enfermedad depresiva? Sí. No, tienes que poner tu micrófono porque no te oigo nada. Nada más veo. Ah, ya. Ya, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, sí, también, bueno, sí le pediría una resonancia para descartar algún otro problema, como alguna demencia o algún otro tipo de trastorno neurocognitivo, o sea, sí. Sí le pediría una resonancia. ¿Sí? Ujú. A ver, Leslie, entonces vamos a ver, nada más. Te falta eso de la resonancia y la tomografía. ¿Tú pedirías para los pacientes con enfermedad depresiva un estudio de tomografía o pedirías un estudio de resonancia magnética? O sea, sí se pueden solicitar los dos. A lo mejor yo de primera instancia si hubiera solicitado la tomografía, pero en la resonancia también se ha visto que hay alteraciones estructurales, bueno, lo que yo he leído en pacientes con depresión, por ejemplo, sí se ha visto que hay disminución del hipocampo, pero no a diferencia o a niveles como en un deterioro cognitivo. No sé. Pues también para descartar alguna otra alteración. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Entonces, tú y lo lo que pedirías. mencionaba. Ajá. Sí También puedes. algo. Dime. Es que ayer Lolita mencionó que también podríamos encontrar alteraciones en la corteza prefrontal. ¿Qué más? Ya no me acuerdo de todas. Ajá, sí se ha demostrado la presencia, por ejemplo, de atrofia, de mayor atrofia en la corteza prefrontal y cingulada de pacientes con episodios de distimia o de depresión mayor. Sí se ha encontrado. Entonces, bueno, eso justificaría en todo caso. Pero lo que tú pensaste seguramente en la tomografía para descartar la presencia de otra patología del sistema nervioso central que esté causando depresión. Ajá, ¿cómo cuál? Como por ejemplo la depresión vascular, pues si ya tenemos ahí hallazgos en las imágenes y que es un paciente mayor a 60 años y con enfermedades cardiovasculares y es el primer episodio de depresión que está presentando y no, bueno, sería como tener eso como antecedente para el paciente. Iniciamos tratamiento y no responde a los antidepresivos, pues probablemente se trate de una depresión vascular. Ok, está bien. Está bien. El meningioma a veces puede causarte alteraciones y pasar desapercibido, por ejemplo, sobre todo cuando es frontal, ¿no?
por ejemplo, los tumores, ¿no? Un hidrocefalia que empieza, ¿cierto? ¿No? No, cuando de hidrocefalia no he leído que es de alteración más bien cognitiva, como lo que veíamos el otro día. No, también puede tener depresión. Ok, bueno, está bien. ¿Alguien más quiere comentar o está...? No, ¿verdad? Vámonos. Está bien, Leslie. Tienes el... Te quedas bien. Antes de iniciar tratamiento con antidepresivos, ¿cuáles serían los factores más importantes a tomar en cuenta? Esa le toca, déjame ver, a Lolita y a Felipe. Pues dentro de estos, en primer lugar, saber qué medicamentos está tomando el paciente para ver si no son estos los medicamentos causantes de la depresión. Punto número 1. Punto número 2, también ver las comorbilidades que tiene, porque los medicamentos, por ejemplo, si es un paciente que es cardiópata y está tomando algún anticoagulante, puede interferir, los medicamentos pueden elevar, bueno, pueden alterar la coagulación y pueden tener mayor riesgo de sangrado. Entonces también tenemos que tener en cuenta esto. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es la adherencia al tratamiento que va a tener el paciente. Y en general son como los más importantes a tomar en cuenta. Bien, expláyate. Sí, Lolita. Pues son muchas cosas. También tienes que ver el tiempo que el paciente, cuánto tiempo lleva con los síntomas, si se trata de un trastorno, porque aquí no menciona en sí si es un trastorno depresivo menor o es un trastorno depresivo mayor, o si estamos hablando de distimia, solamente habla de tratamiento con antidepresivos en general. Tenemos que ver todo eso, si es un paciente ya con antecedente de trastornos depresivos previos o es un trastorno depresivo de primera vez también. También hay que tener en cuenta si tiene alguna otra comorbilidad como ansiedad, ya que hay algunos antidepresivos que tienen algún efecto ansiolítico y hay algunos que pueden también generar como un poquito más de apetito y también ver si el paciente pues los puede costear en caso de que no sea como a nivel institucional. Ok. También lo que comentamos anteriormente sobre si el paciente no tiene alguna comorbilidad, que es lo que está causando los síntomas depresivos, porque en ese caso primero sería tratar la comorbilidad, lo que mencionaban, y ya después iniciar un tratamiento antidepresivo, ¿no? Así es. También, como siempre, pues revisar las interacciones farmacológicas que podamos tener de los antidepresivos con algunos otros agentes, por ejemplo, que tenga una fibrilación y esté en tratamiento con amiodarona, pues varios de los fármacos de primera línea que utilizamos, como tricíclicos, llegan a más bien interactúan a nivel cardiovascular con prolongación de QT, por ejemplo, y entre otros, ¿no? También los IMAO con los opiáceos, también que se utilizan para el dolor. Entonces también, como decía Lolita, sí conocer todos los fármacos que ya toma el paciente y también con base a eso ver qué modificaciones se pueden hacer o qué interacciones son las que debemos de evitar. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues va. Ya quedó. Vámonos a la última antes de que digas algo más ahorita de cómo vas a abordar el tema del tratamiento. Pero antes de eso, sí está la pregunta 13. Usted está invitado a la Clínica de Medicina Familiar para hablar de depresión unipolar, en donde le preguntan qué instrumento de diagnóstico rápido, o sea, de tamizaje, es el que recomienda utilizar y después vendría cuál es el algoritmo que tendría que seguir en caso de que ese instrumento rápido detectara la presencia de sintomatología depresiva. Esa, a ver, le toca, Alma y Kenia, que tienen 1.5. Bueno, pues lo que yo estaba leyendo es que hay unas, por ejemplo... ¿Quién está hablando, Alma?
Sí, la de GDS. Ah, pero acércate a la cámara para que te vea. Ándale. Ahí está bien. La de GDS tiene unas versiones cortas de 15 y 5 reactivos. Entonces, si se buscara realizar alguna escala que fuera rápida de realizar, podríamos usar esas versiones cortas. Ok. Bien, Kenia, si yo te dijera, bueno, ¿cuál es la escala más corta o el instrumento más corto? ¿Qué harías? ¿Cuáles son las preguntas que tú harías? Por ejemplo, en pacientes, sobre todo que acuden a un primer nivel de atención para decir, ah, caray, tengo que averiguar un poco más. Es como Augusto Monterroso. Y cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí. Es el cuento más corto. Preguntas. El tiempo de evolución, ¿desde cuándo empezó a sentirse con...? No, fíjate bien, son preguntas. Las dijo Lolita. Ahorita que maestro Leonel. Lo dijo Lolita. Ayer lo dijo Lolita. Es un instrumento que tiene una, bueno, esas preguntas tienen una sensibilidad y especificidad alta, sobre todo sensibilidad. A ver, Alma, piensa. Ya, para que tengan punto completo. Si está satisfecho con su vida, si siente que su vida está vacía. No, son dos preguntas, fíjate bien. Ah, ok. Ya te la voy a decir. Está triste, una, y ha dejado de tener momentos placenteros. Esas son las dos preguntas. Ok. Entonces, si tú haces ese tipo de escrutinio rápido en un paciente y te dice, sí, estoy triste, sí he dejado de tener momentos, entonces ya investigas desde cuándo, cómo, entonces te vas y haces GDS 15, en fin, y entonces ya averiguas un poco más y piensas, ¿será depresión menor? ¿Tendrá episodio de depresión mayor? ¿Tiene distimia? En fin, pero ese es un tamizaje rápido, muy rápido, y ese conviene hacerlo, y conviene que todos lo podamos hacer en pacientes de primera vez, o inclusive puedes recomendarlo en pacientes que están en clínicas de primer nivel de atención, ¿no? Ok. Sí, es el cuestionario sobre salud del paciente. NP es PK2 y tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 77%. Ok. Ese es otro. Arriba de 3 puntos. Ok. Venga, entonces, ¿tú quieres ya el micrófono? Es todo tuyo. Leolita. Bueno, primero es una pregunta general. A ver, doctor, escojo un número. ¿Qué? Ahí sí no te entendí. Ya, porque tú vas a dar ya el siguiente tema, ¿no? Entonces, te doy el micrófono. ¿Tú quieres iniciar el tema? ¿Quieres comentar algo más? ¿Quieres decir, ya nos vamos, muchachos? ¿Ya es tarde? No, todavía no. ¿Quieres decir, ya nos colgamos en la sesión? ¿O quieres decir? Van 3 preguntitas rápidas para distraerlos y ahorita ya empezamos con el tema. ¿Están Neftalí? No. No, todavía no. Más preguntas, no vi, déjame abrirlo. La Citlali. ¿Sabes qué? Me cuesta mucho trabajo entenderte, porque hablas un poco rápido. Jorge. Y tu aparato tiene como eco. Jamaica, ¿qué pasó con Jamaica? Ok, venga. La siguiente pregunta es para... para que quiera contestarme. ¿España? Tiene. Ya. ¿La de España? Ahora sí, manejo de la depresión en el adulto mayor. Tenemos las medidas farmacológicas y las no farmacológicas.
Dentro de las no farmacológicas, tenemos que una de las primeras cosas que se le debe indicar al paciente una vez que se hace el diagnóstico de depresión es la actividad física. Menciona que aquellos pacientes que realizan ejercicio aeróbico, es decir, caminatas, que trotan, o tienen mayor efectividad a la hora de recibir fármacos y puede funcionar aparte como un distractor y evitar una de las conductas que generan la depresión, que es como el aislamiento social. Entonces, el ejercicio físico es un factor protector para la depresión. También se recomienda llevar adecuadamente una nutrición, ya que, por ejemplo, la anemia favorece que los pacientes tengan depresión. Así como también participar en actividades que se consideran placenteras para los pacientes, es decir, convivir con la familia, tener grupos de apoyos, grupos de baile, grupos en la comunidad, pueden funcionar para tratar la depresión. Otra de las medidas es terapia de primera línea en depresión de leve a moderada es la psicoterapia. Y ya cuando casi siempre eso se puede utilizar para trastorno depresivo menor o trastorno depresivo mayor, pero de tipo leve. Ya cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor de tipo moderado, podemos usar la psicoterapia junto con el ejercicio físico, la actividad física, la dieta y los medicamentos antidepresivos. Tenemos que hay varios tipos de psicoterapia. En general, todas esas son las tres principales. Eso no lo vamos a determinar nosotros. Lo van a determinar, pues lo vamos a mandar a psiquiatría o a psicología, y psicología va a decidir qué tipo de terapia va a tener el paciente. Casi siempre se basa en la resolución de problemas, en la aceptación de que el estado en el que está el paciente no va a ser para toda la vida, en aceptar situaciones que en el pasado les generaban estrés, angustia o depresión, en darles herramientas de apoyo para que puedan desempeñarse con el nivel de funcionalidad que tienen actualmente en su vida diaria. Dice que sobre todo es eficaz para la depresión subclínica geriátrica, es decir, la depresión menor. Y bueno, ahora sí vamos con los antidepresivos. Tenemos que la funcionalidad de la terapia antidepresiva es reducir y en su caso eliminar los síntomas y los signos de la depresión. Restaurar el funcionamiento social, en caso de que el paciente laborara también para que pueda seguir con sus actividades. Y minimizar el riesgo de recaídas o de recurrencia. Bueno, tenemos que estos medicamentos actúan a nivel de la sinapsis, es decir, normalmente se libera el neurotransmisor, ya sea norepinefrina, serotonina o dopamina. Pero llega la enzima monoaminoxidasa que recapta los neurotransmisores y los degrada. Entonces, esos neurotransmisores no se alcanzan a liberar a la membrana postsináptica y no pueden hacer su función. Entonces, lo que hacen los medicamentos antidepresivos es actuar inhibiendo la monoaminoxidasa para permitir que los antidepresivos una vez liberados puedan llegar a la terminal postsináptica y puedan hacer la función que les corresponde, es decir, regular el estado de ánimo en este caso. Y pues sí, básicamente es eso. La función de los antidepresivos es inhibir la recaptación de la serotonina, norepinefrina o dopamina. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener en los adultos mayores? Bueno, la dosis debería ser menor que la dosis que se usan para adultos jóvenes. El tratamiento a elegir va a depender de la duración del episodio depresivo y los síntomas que manifiesta el paciente. Como mencionaban mis compañeros anteriormente en la dinámica, si el paciente aparte de tener un episodio depresivo tiene ansiedad, tiene dolor, entonces va a haber fármacos que van a estar más indicados para él que cualquier otro antidepresivo. Otro de los puntos, valorar si el paciente tuvo depresión previa y si ya tuvo tratamiento previo con antidepresivos y qué respuesta tuvo. Porque si ya recibió, por ejemplo, manejo con sertralina y no tuvo una buena respuesta, pues no le vamos a dar el mismo manejo, tenemos que buscar otras alternativas. También tenemos que valorar la probabilidad de adherencia al tratamiento y los efectos adversos. Tenemos que ver que no es fácil darle fármacos que se puedan administrar una vez al día que darle fármacos que tengamos que administrarle 3 veces al día, porque el paciente no va a seguir el tratamiento. También tenemos que ver las comorbilidades que tiene el paciente y los efectos adversos que le van a generar esto. Y otro de los puntos que también tenemos que considerar es las prioridades y preferencias del paciente. Las experiencias pasadas con los antidepresivos y los efectos adversos superaron el beneficio. También tenemos que ver pues, el aspecto económico que también mencionaron.
ya que no todos los fármacos los suministra el Seguro Social y algunos son de costo elevado. Bueno, vamos a ver la terapia de mantenimiento, por cuánto tiempo se tiene que dar. Algunas bibliografías mencionan que de 4 a 9 meses, otras de 6 meses, pero la doctora Leslie me mandó un artículo, bueno, del consenso de neurogeriatría, en el que viene más o menos especificado, de acuerdo al consenso, a qué punto se llegó. Se considera entonces que al menos un año se tiene que dar la terapia de mantenimiento. Y dice que por lo menos el 70-90% de los pacientes van a conseguir recidivas tras haber experimentado, bueno, 70% tras haber experimentado un episodio previo y 90% tras haber experimentado 3 episodios previos de depresión. Y la terapia de mantenimiento se debe de dar al menos 2 años, es lo que dicen algunos artículos, para aquellos pacientes en los que han tenido más de 2 episodios pasados de depresión y que han tenido un deterioro funcional significativo. El consenso de geriatría menciona que hasta por tiempo indefinido. Aquellos pacientes que aún, a pesar de tener control de la depresión, quedan con síntomas residuales. Que hayan tenido episodios severos y prolongados, episodios que hayan amenazado la vida del paciente y que hayan durado por lo menos un año. Aquellos pacientes que tienen una historia inadecuada de respuesta al tratamiento, también se tiene que dar por lo menos 2 años de terapia de mantenimiento. O que tengan múltiples episodios a lo largo de la vida, aquellos pacientes que empezaron con episodios de depresión en la edad adulta joven, a los 15, 20 años de edad, y se fue prolongando a lo largo de la vida. Estos pacientes, sobre todo, sí se recomienda que el tiempo de mantenimiento sea por tiempo indefinido. O episodios que amenazan la vida, aquellos pacientes que tengan en este momento, que los vemos ideación suicidia, pues ellos tienen que tener terapia por 2 años aproximadamente. O aquellos que también tengan dificultad para tratar los episodios, que no tengan una respuesta adecuada a los tratamientos. El consenso de neurogeriatría recomienda en cuanto al tratamiento de la depresión resistente con poca respuesta, un incremento de la dosis hasta la máxima tolerada. Entonces, la principal punto de consenso, y de acuerdo a la mayoría también de guías y de libros, es que se tiene primero que incrementar la dosis hasta la dosis máxima tolerada. Se tiene que cambiar de antidepresivo, combinar con otro antidepresivo o potenciar con algún antipsicótico. También mencionan ya como último punto, pero que no tiene del todo una recomendación alta, potenciar con litio o potenciar con agonistas dopaminérgicos. Bueno, en relación a los grupos farmacológicos de antidepresivos, tenemos que los de primera elección son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Hay que tener en cuenta, antes de iniciar cualquier tratamiento antidepresivo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, tomar laboratorios clínicos para ver cómo está nuestro paciente y un electrocardiograma de inicio por el riesgo de arritmia de la mayoría de fármacos. También hay tiempos de coagulación si están tomando anticoagulantes. Bueno, empezamos con los inhibidores selectivos. Ahorita les voy a mencionar brevemente qué mecanismo de acción tienen, los efectos adversos por grupo de fármacos y posteriormente les resumí la mayoría de fármacos de este grupo en una tablita en la que puse el nombre del fármaco, la dosis de inicio y la dosis de mantenimiento, los efectos adversos, para hacerlo más fluido y rápido. Tenemos que los primeros son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pues como su nombre lo dice, evitan que se recapte la serotonina. Tenemos entre los grupos principales el citalopram, fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina y sertralina. Los principales efectos adversos a nivel general son náuseas, vómito y diarrea gastrointestinales, que generan insomnio, ansiedad, también generan trastornos a nivel sexual, disminución de la libido, anorgasmo y disfunción eréctil. Pueden exacerbar la migraña o la cefalea tensional. Tienen un alto riesgo también de ocasionar caídas, fracturas y ganancia de peso. Y cuando esos pacientes utilizan una dosis máxima o más de lo que está recomendado, pueden tener el síndrome serotoninérgico, que se caracteriza por temblor, alteración del estado mental, clonus, hipertonicidad muscular e hipertermia, que es el grado más grave y la complicación más fatal de este tipo de fármacos. Y que tenemos que tener vigilancia de ellos.
Entonces, se lo resumí de esta manera. Tenemos que la sertralina, que es de los principales medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina, hay en presentación de 50 y de 100 miligramos en tabletas. La dosis que mencioné, esas son dosis para adultos mayores, no son dosis para depresión en pacientes jóvenes. La dosis de inicio debe ser de 25 a 50 miligramos día. La dosis de mantenimiento, los aumentos van a ser de 25 miligramos cada 2 a 3 días, hasta llegar a un máximo de 50 a 100 miligramos. Se tiene como dosis máxima permitida 200 miligramos. Tenemos que como efectos adversos van a tener náusea, diarrea, cefalea, disfunción sexual, hiponatremia y riesgo de caídas. Entonces tenemos que tener vigilancia con estos pacientes. Otro de los medicamentos que también utilizamos es el escitalopram, que hay comprimidos de 10, 15 y 20 miligramos, y también lo encontramos en gotas. Entonces es otra manera fácil de administrar. Las gotas vienen en presentación de 20 miligramos sobre 1 mililitro. El escitalopram se tiene que iniciar de 5 miligramos por día. Se van a incrementar de dosis a 10 miligramos día para pacientes mayores de 65 años. Y de 20 miligramos para aquellos pacientes que son menores de 65 años. La dosis máxima es de 20 miligramos al día de escitalopram. Los principales efectos adversos son la prolongación del QT y el riesgo de arritmias, estreñimiento, náuseas y vómito. Otros medicamentos que también utilizamos es el citalopram, que son tabletas de 10 miligramos y de 20 miligramos. Se inicia con dosis de 10 miligramos, se va a incrementar a 20 miligramos para pacientes mayores de 65 años y a los menores de 65 años, dosis de 40 miligramos, sobre todo por el efecto cardiovascular que tienen. Igual tienen prolongación del QT y síntomas gastrointestinales. Otro de los medicamentos que también podemos utilizar es la paroxetina. Bueno, un punto. Más adelante vamos a ver qué medicamentos están recomendados de acuerdo a las comorbilidades del paciente, si es diabético, si es hipertenso, si tiene dislipidemia, si tiene cardiopatías, o si tiene recaídas. Eso nada más como general para conocer los fármacos. La paroxetina son comprimidos de 20 miligramos, inician con 20 miligramos día. Eso se tiene que ir ajustando de 3 a 4 semanas, si es necesario, y se va a incrementar de 10 miligramos hasta un máximo de 50 miligramos día. En este caso, sí hay que tener vigilancia si son pacientes nefrópatas. Si son nefrópatas, tenemos que reducir la dosis a un 50%. Y estos medicamentos se asocian con aumento de peso, sedación, estreñimiento y también trastornos de índole sexual. Otro medicamento que también está recomendado es la fluvoxamina. Sobre todo ahorita la vamos a ver en las tablas que vienen las recomendaciones para adultos mayores. Las fluvoxaminas son tabletas de 50 y de 100 miligramos. Se inicia de 50 a 100 miligramos día y se va a tener que tener una dosis de mantenimiento de 100 miligramos. Se puede ajustar cada 3 semanas, máximo 300 miligramos día. Bueno, estas tabletas se me hacen prácticas, como las organicé, pero obviamente no las vamos a aprender así, las podemos consultar cada que las necesitemos. Entonces, con estos medicamentos tienen un alto riesgo de sangrado. Entonces, tenemos que tener vigilancia de sangrado a nivel de petequias, hematomas, epistaxis. Tenemos que tener vigilancia si son pacientes que toman warfarina, senocumarina o amiodarona. También tienen interacción con los medicamentos, con otros antidepresivos. Entonces, no podemos estar dando, por ejemplo, 2 medicamentos como sertralina y venlafaxina, porque ambos se encargan de inhibir la recaptación de serotonina. Entonces, potencian este efecto y tenemos un mayor riesgo de tener síndrome serotoninérgico. Entonces, o damos uno o damos otro de primera instancia. Luego tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Como su nombre lo dice, estos bloquean la recaptación de serotonina y de noradrenalina, permitiendo que puedan liberarse estas catecolaminas. Los principales son las desvenlafaxina, venlafaxina y duloxetina. Los efectos adversos en general están compartidos con los medicamentos que mencioné anteriormente: náuseas, vómito, diarrea, síndrome de piernas inquietas, disminución de la libido, disfunción eréctil, exacerbación de la migraña, osteopenia, caídas, fracturas y ganancia de peso. Y tienen riesgo de síndrome serotoninérgico. Igual otra tablita. Dentro de estos medicamentos, por ejemplo, la duloxetina tiene también, aparte de tener un efecto antidepresivo, tiene un efecto analgésico. Entonces, si tenemos un paciente con dolor crónico y con depresión, podemos iniciar con duloxetina. Hay casos de deliberación prolongada de 30 y 60 miligramos.
se tiene que iniciar, aquí menciona que en general 60 miligramos día, máximo 120 miligramos al día. Y los efectos esperados como adversos es insomnio, mareo, somnolencia, sequedad de boca, estreñimiento y también trastornos de la índole sexual. Tenemos también la venlafaxina, que hay presentaciones de 75 miligramos, 37.5, 50, 75, 150 y 225. Se tiene que iniciar sobre todo pues, en los adultos mayores con 37.5 miligramos, dosis promedio al día de 75 a 225 miligramos. Una dosis máxima permitida son 375 miligramos, siempre y cuando el paciente no sea nefrópata. Si nuestro paciente es nefrópata, tenemos que reducir la dosis a la mitad, al 50%. Es decir, debemos mantenerlo con una dosis de 150 miligramos al día. Y los efectos adversos, aquí podemos, si es un paciente nefrópata y aparte es hipertenso, pues tenemos que tener mucha vigilancia, ya que generan hipertensión y crisis hipertensivas. Tienen riesgo de arritmias cardíacas, palpitaciones, dispepsia y también trastornos de índole sexual. Entonces también tienen, bueno, como la mayoría de medicamentos generan trastornos gastrointestinales, tenemos que buscar o darle otro medicamento para inhibir estos efectos o concientizar al paciente de que esto va a pasar y no suspender el tratamiento solamente porque tenga náuseas, dispepsia o vómito, porque el beneficio al final de cuentas va a superar el efecto adverso. También tenemos que hablar con el paciente sobre los efectos de índole sexual, porque muchas veces son pacientes que a pesar de tener 70, 80 años, pues tienen una vida sexual activa y pues esto les va a generar incomodidad y van a dejar el tratamiento por lo mismo. Entonces tenemos que buscar alternativas y explicarles que esto es normal. Luego tenemos los antidepresivos tricíclicos. Estos medicamentos más que nada se encargan también de permitir que no se recapte tanto la serotonina como la noradrenalina, para que haya una adecuada liberación de estos medicamentos. Estos tienen que tenerse vigilancia porque su semivida es muy larga, de 8 a 80 horas. Por eso se deben administrar nada más cada 24 horas o una vez al día, y de preferencia por las noches, ya que generan sedación o somnolencia excesiva y tiene riesgo de caídas. Los efectos adversos son arritmias, taquicardia, hipotensión ortostática, sedación, boca seca, visión borrosa, constipación, tenesmo vesical, fracturas y caídas. Dentro de estos medicamentos, el que más se utiliza en adultos mayores y que así está aprobado como que tiene menor riesgo es la nortriptilina. La vamos a encontrar en cápsulas de 25 miligramos y comprimidos de 10 miligramos. Se tiene que iniciar con dosis de 10 a 20 miligramos y se puede incrementar gradualmente de 2 a 4 semanas. La dosis de mantenimiento va a ser de 25 miligramos 3 veces al día. Dice que sobre todo en pacientes hospitalizados se tiene que permitir un máximo de esa dosis de 150 miligramos al día. Y en pacientes que están en la comunidad, de 100 miligramos al día. Si son pacientes que tienen falla hepática o enfermedad renal crónica etapa 5, debemos de reducir la dosis por lo menos a la mitad. Los efectos adversos son los que ya les mencionaba: estreñimiento, sequedad de boca, hipertensión, vómito. Otro medicamento que también podemos utilizar es la amitriptilina. Son comprimidos de 10, 25, 50 y 75 miligramos. Se debe iniciar con dosis de 10 miligramos y aumentar semanalmente hasta 50 y 150 miligramos día, con una dosis máxima de 100 a 150 miligramos al día. También genera hipotensión ortostática, confusión, sedación, riesgo de caídas. Este medicamento es más agresivo que la nortriptilina, por eso se recomienda más la nortriptilina en pacientes adultos mayores, ya que la amitriptilina tiene prolongación del QT, hiponatremia, bloqueo de rama derecha, y un alto riesgo de arritmias. Entonces, se lo voy a dejar aquí para no prolongar tanto. Luego tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos también inhiben de forma irreversible la enzima monoaminoxidasa. Si recuerdan, la enzima monoaminoxidasa se encarga de no permitir, de recaptar y destruir la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces lo que se hacen con los inhibidores es no permitir que esta enzima se exprese y que no haga sus efectos de recaptar y destruir la noradrenalina. Tenemos que estos fueron los primeros fármacos que se empezaron a utilizar. Los efectos adversos que principalmente encontramos son crisis hipertensiva, ganancia de peso, síndrome serotoninérgico,
ya que estos medicamentos permiten que haya una mayor liberación de serotonina. Entonces, si esos medicamentos se usan en exceso, propician el síndrome serotoninérgico. También tiene problemas de índole sexual, anorgasmia, disminución de la libido, disfunción eréctil, insomnio, sedación, parestesia y neuropatía periférica. De los más utilizados y que sí está recomendado como para los adultos mayores es la moclobemida, que se encuentra en cápsulas de 20 miligramos, 150 y 300 miligramos. Se debe iniciar con dosis de 300 miligramos diarios en 2 a 3 tomas. A la semana, si no hay respuesta, se puede aumentar la dosis hasta un máximo de 200 miligramos día. Y como efectos adversos tenemos vértigo, parestesia, rubor, agitación y trastornos del sueño. Otros medicamentos son los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y dopamina. El medicamento que principalmente encontramos aquí es el bupropion. Principalmente también conocido como un medicamento para tratar el tabaquismo crónico. Tenemos que hay en tabletas de 150 miligramos y 300 miligramos. La dosis con la que se debe empezar son de 100 miligramos al día. A la semana se puede incrementar 100 miligramos 2 veces al día. Una dosis máxima permitida de 300 miligramos al día, administrada cada 12 horas. En enfermedad renal crónica está permitido un máximo de 150 miligramos al día. Mucho ojo con este medicamento, ya que este medicamento inhibe los efectos, aumenta el umbral convulsivo y tiene mayor riesgo de convulsiones. Entonces, con este medicamento sí tenemos que tener cuidado con pacientes epilépticos, de preferencia no administrárselo. También tiene un riesgo de hiponatremia, cefalea, alucinaciones, agitación, nerviosismo e insomnio. Y también aumenta el efecto de los antipsicóticos. Luego tenemos medicamentos que se encargan de la liberación de dopamina y noradrenalina. Este es un medicamento que se empieza a utilizar recientemente, la gomelatina. Este va a aumentar la liberación tanto de dopamina como de noradrenalina, específicamente en la corteza frontal. Y no tiene nada que ver con los niveles de serotonina, solamente propicia la liberación de dopamina y noradrenalina. Los comprimidos que encontré son de 25 miligramos, se tiene que iniciar de 25 miligramos al día. Si no hay mejoría en 15 días, se puede aumentar hasta una dosis máxima de 50 miligramos al día. Cuidado con este medicamento también, porque aumenta las transaminases hasta 3 veces su valor normal. Tiene efectos de dolor abdominal, somnolencia, mareo, cefalea, retención urinaria y cansancio. Entonces dice que también que en pacientes adultos mayores que tienen hiperplasia prostática benigna, se tiene que tener cuidado con esos medicamentos porque pueden generar retención urinaria. De por sí que ya tienen el riesgo por la hiperplasia prostática. Otros medicamentos que también tenemos y están recomendados para adultos mayores, pero menciona que no está aprobado por la FDA, no lo encontré, pero en la guía del consenso de neurogeriatría, que es española, sí menciona la reboxetina, por eso lo puse. Es el inhibidor de la recaptación de noradrenalina. El principal en este grupo es la reboxetina. Se encuentra en comprimidos de 4 miligramos. Y la dosis con la que se debe iniciar es de 4 miligramos 2 veces al día. A la semana se puede incrementar hasta 10 miligramos al día, como un máximo de 12 miligramos al día, siempre y cuando el paciente no sea nefrópata o que tenga falla hepática. Si es un paciente con enfermedad renal crónica etapa 5, la dosis que debe permitirse de 2 miligramos 2 veces al día, es decir, 4 miligramos. Y como efectos adversos vamos a encontrar que tienen también constipación, hipotensión postural, tenemo vesical, infección del tracto urinario, mucho ojo con estos medicamentos, sobre todo por el tenemo vesical que propicia que tengan infecciones del tracto urinario e insomnio. Otros medicamentos que también tenemos que tener en cuenta son antidepresivos serotoninérgicos específicos también del receptor son tratamientos antidepresivos específicos de serotonina y noradrenalina. Y que aparte también antagonizan el receptor alfa-adrenérgico 2, ya que este receptor no permite que se exprese la noradrenalina o se libera adecuadamente. Aquí encontramos la mirtazapina, que son comprimidos de 15, 30 y 45 miligramos. Se debe comenzar con una dosis de 15 miligramos al día. Se tiene que incrementar de 30 a 45 miligramos hasta un máximo de 45 miligramos al día. Y no menciona que tenga que tener vigilancia si es nefrópato o que tiene falla hepática. Pero sí mucho ojo también con los pacientes que tienen trastornos cardíacos, ya que propicia que tengan mayor riesgo de arritmias
prolonga el QT. También tiene efectos de hiponatremia, sedación, aumento del apetito e hipotensión ortostática. Otros medicamentos también bueno, para mí fue un reciente uso porque no los había conocido, son los moduladores de serotonina, también conocidos como SARI. En estos grupos tenemos la virotaxetona, nefaxodona y traxodona. El que mencionan en la guía como recomendación para adultos mayores es la vortioxetina. Esos medicamentos básicamente se encargan de permitir y modular la liberación de serotonina, inhibiendo al transportador de serotonina. En general es un mecanismo que tienen de acción. Y tenemos que el principal y el que más vamos a utilizar y está recomendado en adultos mayores es la vortioxetona. Lo podemos encontrar en comprimidos de 10 miligramos y 20 miligramos, y también en gotas orales, 20 miligramos sobre mililitro. Un punto importante es que las gotas de cualquier medicamento antidepresivo se pueden diluir en agua o en jugo de manzana o de naranja. No tienen que ser necesariamente tomadas directamente. La vortioxetina se tiene que iniciar con dosis de 5 miligramos al día, y a la semana, si no se ve efecto, se puede incrementar la dosis a 20 miligramos al día. Si son pacientes mayores de 65 años, la dosis máxima permitida es de 10 miligramos al día. Si son pacientes menores de 65 años, una dosis máxima permitida es de 20 miligramos al día. Tenemos que como efectos adversos va a haber náusea, constipación, vómito y epistaxis. Y hemorragia gastrointestinal, ya que también interactúan a nivel hepático con las enzimas que se encargan de regular los factores de coagulación. Entonces, tenemos también mucho cuidado con los pacientes que toman medicamentos anticoagulantes. Y este medicamento también puede tener reacción anafiláctica. Bueno, y ahora sí ya vienen las recomendaciones de la guía de neurogeriatría. En este caso, se hicieron como 3 grupos: medicamentos antidepresivos específicamente recomendados que no tienen tantos efectos adversos, antidepresivos que suponen una acción razonable, pero que no sería lo más recomendado, pero no hay otra alternativa, y antidepresivos que debemos evitar. Se hizo esto en aproximadamente 21 patologías. Voy a mencionar nada más las más relevantes, pero igual les dejo la tabla. Por ejemplo, en pacientes con arritmias, lo recomendado son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertralina, o otro medicamento también que está recomendado es la gomelatina. Entonces, con estos no hay tanto riesgo, hay mayor seguridad. Opción razonable que podemos tener son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como las de venlafaxina, fluoxetina o fluvoxamina. Y los que tenemos que evitar son los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, la nortriptilina, porque si recuerdan, prolonga el QT, tiene mayor riesgo de bloqueos, y también como el citalopram. El citalopram prolonga en el QT, también tenemos que evitarlos en pacientes que tienen arritmias. Por ejemplo, en pacientes que están anticoagulados, pues aquí, como mencioné desde un principio, los pacientes anticoagulados tienen interacciones con todos los fármacos antidepresivos. Entonces, recomendado como tal, no hay ninguno. Pero pues obviamente si estos pacientes tienen depresión, tienen que recibir tratamiento. Entonces, como opción razonable, tenemos la desvenlafaxina, venlafaxina, duloxetina, sertralina, citalopram y citalopram, y ya mirtazapina, bupropion, agomelatina y vortioxetina. Entonces tenemos varias opciones. Y, por ejemplo, cardiopatía isquémica es muy parecido a los pacientes que tienen arritmias. Francamente es lo mismo, porque al final de cuentas son a nivel cardíaco, a nivel de los receptores cardíacos. Entonces, pacientes con diabetes, también en sí no hay ningún medicamento que esté 100% recomendado, pero tenemos opciones que son igual los inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y otros medicamentos nuevos como la vertectina, gomelatina, bupropion. En pacientes que han tenido pérdida de peso y del apetito, pues tenemos como primera opción la mirtazapina, ya que va a aumentar el peso y el apetito. Entonces, aparte de tratar la depresión, también estamos tratando de otro problema que tiene el paciente. Y ya como opción razonable tenemos la desvenlafaxina, venlafaxina, paroxetina o nortriptilina. Otros medicamentos, por ejemplo, para los pacientes que tienen un alto riesgo de hemorragia digestiva o sangrado del tubo digestivo alto, ya sea porque consumen AINES,
porque son pacientes que ya se conocen con enfermedad hepática. Entonces, para estos pacientes igual tampoco hay ningún fármaco 100% recomendado, pero como opción razonable tenemos la mirtazapina o los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Los pacientes que tienen riesgo de hiponatremia, si se fijaron, muchos fármacos también generan hiponatremia. Entonces, no hay ningún fármaco. Aquellos pacientes que ya son adultos mayores, que tienen como tal, que siempre han estado descontrolados, que han estado con hiponatremias en múltiples hospitalizaciones, entonces no hay ningún fármaco como tal recomendado, pero podemos razonablemente darles desvenlafaxina, venlafaxina o duloxetina. Y evitar sobre todo la fluoxetina y el citalopram, porque generan más riesgo de hiponatremia. En pacientes con somnolencia, pues en ellos tenemos que evitar la mirtazapina porque genera mayor somnolencia, pero podemos darle el bupropión como primera opción o tener otras alternativas como la desvenlafaxina o la venlafaxina. Y, por ejemplo, en pacientes que tienen depresión y ya tienen disfunción sexual, y si recuerdan, casi todos los fármacos antidepresivos tienen como alteración la disfunción sexual. Entonces, los que menos interacción tienen con la disfunción sexual es la gomelatina, el bupropión y la mirtazapina. Entonces, podemos tomar como opciones estos medicamentos antes de ofrecerles fluoxetina o paroxetina, por ejemplo, porque van a aumentar más la disfunción sexual que ya padece el paciente. Por ejemplo, pacientes que tienen epilepsia, si recuerdan, el bupropión propicia las convulsiones, entonces debemos evitarlo en ellos y debemos como opción la mirtazapina. Y en general, igual con la enfermedad, con pacientes que cursan, por ejemplo, con dolor, si recuerdan, la duloxetina tiene un efecto analgésico aparte de antidepresivo, entonces es una muy buena opción la duloxetina, la desvenlafaxina y la venlafaxina. Y como segunda opción podemos considerar también la nortriptilina, que también tiene efecto analgésico. Aquí también, en general, me pareció esa tablita de colores la más adecuada para poder orientarnos qué medicamentos darle a nuestro paciente. Acá también viene otra que encontré, otro artículo, que dice que si tiene depresión o síntomas psicóticos, tenemos que darle antidepresivos más un antipsicótico, como la quetiapina en dosis bajas. Si el paciente tiene depresión más enfermedad de Alzheimer, porque menciona que la enfermedad de Alzheimer es de las pocas demencias que se asocian con depresión, que se ha documentado que cruzan con depresión. Y los medicamentos más recomendados es las inhibidoras de la recaptación de serotonina. Aquellos que tienen depresión vascular, está recomendado el citalopram, más un antidepresivo, más otro antidepresivo agregado y la motrigina. Para pacientes, por ejemplo, que tienen, igual lo que ya mencioné, depresión más dolor crónico, duloxetina. Y ya otros tratamientos así como de rescate, tenemos que esto sí está recomendada la terapia electroconvulsiva. Se recomienda como una estrategia de segunda línea. Sobre todo en aquellos pacientes que han tenido depresión refractaria, en aquellos pacientes que los síntomas han sido severos, que han tenido intentos suicidas y que no han respondido a la terapia farmacológica, o que su capacidad, o que los síntomas depresivos tienen una alta demanda en su vida diaria. Dice que con las terapias electroconvulsivas se puede conseguir una remisión del 70 al 90%. Y los efectos adversos más comúnmente son la amnesia tanto de tipo anterógrado y retrógrado, pero casi siempre revierten como al mes o a los 2 meses de haber terminado con la terapia electroconvulsiva. Dice que las sesiones pueden ser 5 veces a la semana por un periodo aproximadamente de 1 mes a 2 meses aproximadamente. Otra también es la estimulación magnética transcranial. Esta es menos invasiva que la otra. Sin embargo, se me faltó mencionar que la terapia electroconvulsiva no está contraindicada en pacientes que han tenido AVCs previos, que han tenido convulsiones previas. Solamente se tiene que llevar una adecuada vigilancia. En la estimulación magnética transcranial se introduce un electrodo en el cuero cabelludo para originar estimulación y no requiere anestesia porque es menos invasiva que la otra. Y esto actúa a nivel de la corteza prefrontal dorsolateral. Y también ha mostrado efectividad en depresiones refractarias.
Y bueno, como complicaciones de la depresión, creo que ya lo abordamos durante todo el transcurso de la plática, que el suicidio es la principal complicación de esto, sobre todo en pacientes adultos mayores arriba de 70, 80 años. Y las armas, menciona que las armas que más utilizan para el suicidio son las armas de fuego, la asfixia y la sobredosis medicamentosa. También se asocia con deterioro cognitivo, enfermedades cardiovasculares, lo que ya comentábamos en las preguntas previas, con diabetes mellitus tipo 2 y disminución de la funcionalidad del paciente. El pronóstico de la depresión, bueno, tenemos que un episodio depresivo mayor puede no tener remisión en el 15% de los casos y que va a recurrir al año o los 2 años en el 35% de los casos. Y sobre todo si se asocia con trastornos del sueño previo, incrementa el riesgo de que la depresión no remita. También tener en cuenta que la remisión va a tardar más en remitir en pacientes adultos mayores que en pacientes jóvenes, por abajo de 60 años. Y otras cosas, pero eso ya no es, de eso no se ha encontrado evidencia, que la fototerapia, la acupuntura, el yoga, los aminoácidos, los omegas 3, no hay evidencia como tal que combaten la depresión, pero en algunos artículos lo mencionan. Bueno, es para mucha bibliografía, pero nada más usted esa como punto final. Otra cosa importante, hay pacientes que toman, que tienen depresión y toman hierba de San Juan, y la hierba de San Juan causa un alto efecto, aumenta el efecto serotoninérgico, entonces estos pacientes pueden llegar a tener síndrome serotoninérgico. Decirle a los pacientes que no tomen test para tratar la depresión. ¿Listo? Listo. Los 90 minutos exactos, ¿eh? Le calculé. Ahora digo, le subo la presentación para las tablitas. Sí, Lolita, por favor. Muchas gracias, Sí. Está muy completa tu exposición, te felicito. Sorry por ayer del ruido que no se escuchaba nada, lo siento. Bueno, ya veo que ya varios se desconectaron por las actividades. Si quieren, ya el lunes comentamos, ¿vale? Feliz día, maestro, doctor. Gracias. Feliz día. Adiós. Les quiero comentar antes de que se desconecten que Neftalí también se fue ya a hacer su prueba. Se fue al triage y está esperando que le tomen la muestra porque también está sintomático. Entonces, para que por ahí lo consideren, seguramente no se va a presentar. Y Roger iba a ir hoy también. Les comento que de la paciente de nefro, los 2 residentes de cirugía y el doctor Miguel Sánchez que le atendieron están, uno ya positivo y los otros 2 pues prácticamente tienen todo el cuadro, ya fueron también a la toma de muestra. Entonces seguramente vamos a salir muchos casos. Esténse pendientes, en cuanto tengan las molestias pues hay que acudir y seguir las indicaciones, ¿sale? Sí. ¿Y Bueno, qué pasa pues, si se quedan sin residente? Pues ellos verán cómo lo resuelven. Los de base se tienen que fletar, obviamente. ¿Vale? Ok. Sí. Sí, ustedes ya saben, o sea, hay que trabajar, pero pues si están malitos, pues ni modo, hay que protegerse y proteger a la familia, a su equipo de trabajo, a los A pacientes. los pacientes sobre todo. Sí. Ahora pues, gracias a todos, felicidades. Bye. Adiós. Feliz día, hasta Adiós. luego. Cuídense.